Eh, Venimos hablando de varias cosas, venimos estudiando Mateo, y una de las cosas que me llamó la atención es que hay escrituras que son más específicas respecto a la voluntad de Dios. Sabemos que en las escrituras está la voluntad de Dios, sabemos que nos enseña a través de ellas, pero hay escrituras que nos hablan específicamente de Dios que quiere de nosotros. Una de ellas la recordábamos, Mateo 17:5. No es necesario que vayan allá. Cuando dice Dios, palabras de Dios, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Y es un mandato directo a escuchar a Jesús, parte de lo que nos decían en la bienvenida. Es muy chévere porque veo que todo está muy conectado y que la enseñanza de hoy está muy conectada a lo que nos compartieron nuestros hermanos Oscar y Daisy, lo que nos compartió Walter, y ahora lo que vamos a estudiar en Mateo. También veíamos esta escritura hace varias semanas, que está en Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 también habla, es otra de esas escrituras que dice sobre la voluntad de Dios, y dice lo siguiente: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Veo que son tres cosas aquí las que menciona y nos dice: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy interesante porque cuando uno mira Mateo y hace el recorrido de Mateo, se da cuenta que esos tres temas se tocan en Mateo y Jesús va desarrollando esos tres temas. Practicar la justicia, ya lo hemos hablado hace varias semanas, apenas comenzando Mateo, veíamos cómo Jesús llamaba a practicar la justicia. De hecho, hablaba de que nuestra justicia superara la de los fariseos. Y es muy chévere porque cuando uno mira, pues en realidad el que superó la justicia de los fariseos y en gran medida fue Jesús. También nos habló de amar la misericordia. Y les dice también a los fariseos, les dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y yo me ponía a pensar, uno siendo discípulo de Jesús y siguiendo a Jesús, va a aprender siguiéndolo a él qué es la misericordia. Entonces era como un vayan y aprendan, pero para los discípulos yo creo que en un punto entendieron, es más bien vengan y aprendan, es Jesús diciéndoles: vengan conmigo y yo les voy a mostrar qué es la misericordia. Y ahorita que hemos podido leer Mateo, yo creo que nos podemos dar cuenta de eso. El misericordioso, tremendamente misericordioso, es Jesús. Se hizo hombre, se puso esta piel que tenemos nosotros, se vistió de nuestro cuerpo, que tiene una naturaleza pecadora, y así mostró la misericordia. Se metió literalmente en nuestra piel a sentir lo que sentimos, a pasar hambre, a pasar dolor, porque también pasó dolor. Es impresionante lo que hizo Jesús con respecto a esto de amar la misericordia. Y por último, pues habla de humillarse ante Dios. Yo veo que Jesús se humilló a sí mismo. Jesús es el más grande, como nos lo describían, y me parece muy chévere que podamos describirlo así, como en Mateo 25, sentado en un trono glorioso. Con todo ese poder, él decidió venir a la tierra, bajar a la tierra, humillarse y mostrarnos cómo es humillarse. Yo creo que no hay forma de humillarse más que él, porque él es el más grande de todos. Y hoy vamos a hablar justamente de ese tema. Esta solo es la introducción. Vamos a hablar, y si le quieren colocar un nombre, sería humillados ante el más grande en el reino de los cielos, partiendo de esa pregunta que le hacen a Jesús. Bueno, ¿y quién es el más grande en el reino de los cielos? Pues el más grande en el reino de los cielos, lo hemos visto, es Jesús. Y hoy vamos a hablar de eso. El primer punto, y tal vez el más importante, es que Jesús es un ejemplo de humillación. Miremos una escritura que está en Efesios. Sé que varios la conocen, pero nos puede ayudar un montón. Efesios 2, del 5 al 8. Esto es Reina Valera. Entonces dice la escritura en Efesios 2, versículo 5. Haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte
de cruz. Nos habla de dos formas. En esta escritura en particular, en esta versión, dice que en forma de Dios, siendo en forma de Dios con toda su grandeza, con todo su poder, Él decidió tomar forma de siervo. Aquí es literalmente tomar forma de esclavo. Y me parece algo maravilloso, algo que he querido entender de la mejor manera. Y pienso que una forma de entenderlo a veces son las imágenes. Entonces, sé que las imágenes son muy limitadas y voy a mostrarle un par de imágenes y van a ser muy limitadas para mostrar tanto la grandeza de Dios y la grandeza de Jesús y cómo se humilló. Pero quiero mostrárselas para tener una idea de lo que significó lo que hizo Jesús. Les voy a compartirles aquí un par de imágenes que tengo. Listo, espero que la estén viendo. Esta puede ser una imagen, y trataron de recrearla, intentaron recrearla, la imagen que hay de Jesús en Apocalipsis 1. Como ven, lleno de luz, habla de unos pies en Apocalipsis 1, y chévere si lo leen, habla de unos pies como de bronce bruñido, de bronce al rojo vivo, realmente dice que tiene un cinturón de oro, dice que su pelo es blanco, y se ve esa grandeza de Dios, o sea, esa grandeza de Jesús realmente, porque aquí está hablando de Jesús específicamente, y tenemos más imágenes. Hemos visto en Mateo también esta imagen de la transfiguración, y veo yo la grandeza ahí de Jesús, como que en algún momento sus discípulos pudieron verlo y lo vieron así brillante y grande y poderoso, y yo creo que para ellos no era tan fácil entender que el Jesús que tenían al lado era ese mismo Jesús así de grande y poderoso. Entonces, pues también quise traer otra imagen, y es una imagen que trataron de recrear en el 2001, un hombre que se llama Richard Knibb, para un documental de la BBC. ¿Qué hizo él? Él se fue más por el lado de cómo sería un judío de la época de Jesús. Y él nos daba esta imagen que les voy a mostrar aquí. A ver, espérenme que no salió. Listo, ahí está. Esta imagen es muy distinta, creo que de lo que tenemos en la cabeza, y varias películas han afectado nuestra visión de Jesús como un hombre más bien mono, ojiclaro, pero un judío, realmente un judío tendría más esta imagen. Y de hecho la escritura nos habla de alguien no muy atractivo, que no se le encontraba atractivo en él. Y entonces pongámonos a pensar esto. La imagen que tienen a la izquierda de sus pantallas, el Jesús poderoso, el Jesús grande, el que es uno con Dios, el que viene con toda su gloria y se hace como un hombre, y como un hombre muy normal. Entonces, nos habla un poco de cómo alguien tan grande se humilló tanto para llegar a tomar una naturaleza de siervo, una forma de siervo, dice la escritura, una forma de esclavo. Entonces quería traer estas dos imágenes para hacernos una pequeña idea. A mí me ayuda en lo personal a hacerme una pequeña idea de estas dos imágenes de cómo Jesús, siendo tan grande, se puso tan abajo y tomó forma de esclavo con tal de estar con nosotros, con tal de vivir la misericordia. Dejo aquí de compartirles las imágenes y continuamos. Y lo que les decía, nadie se puede humillar tanto como Jesús, porque nadie es tan grande como Jesús. Ninguno de nosotros se puede humillar tanto. También la escritura nos dice que él estuvo dispuesto a obedecer hasta la muerte, y muerte de cruz. Y lo de la muerte de la cruz era algo bastante humillante, era una vergüenza, como nos leyeron en Hebreos, morir en la cruz. Y Deuteronomio nos ayuda en esto, nos ayuda a entender un poco más. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, nos ayuda a entender lo humillante que podía ser para un judío en particular tener una muerte como la que tuvo Jesús. Dice la escritura de Deuteronomio 21, versículos 22 al 23. Esta es una versión internacional. Si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado de un madero, no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Me impresiona que Jesús, sin haber cometido ningún delito digno de muerte, como
como dice la Escritura, porque la Escritura dice, si alguien comete ese delito digno de muerte, pues, y lo cuelgan de un madero, no dejarás el cuerpo ahí. Y me sorprende nada más que Jesús, sin haber cometido ese delito, fuera tratado como un delincuente. Fue tratado como un delincuente, o sea, lo tomaron aquí como si él hubiera cometido un delito digno de muerte. Y veo la gran misericordia de Jesús de tomar esta postura, esta posición tan dura, tan difícil. Dice que está bajo la maldición de Dios, dice la Escritura literalmente, el que está colgado del madero, y él decidió ser obediente hasta ese punto y humillarse hasta ese punto. O sea, lo más bajo para los judíos era como, si alguien muere así es porque definitivamente debió haber hecho algo muy malo. Y sabemos que Jesús no hizo nada malo. Entonces, a mí me llena de alegría ver un Jesús tan misericordioso, un Jesús que ama así la misericordia y que está dispuesto a tomar ese lugar. Otra imagen para hacernos es como si alguien decidiera, no, yo voy a ir a la prisión, voy a estar entre los presos, voy a moverme entre ellos, voy a vivir como uno de ellos sin haber cometido ningún delito, por puro amor con las personas que están allá. Me parece muy grande lo que hizo Jesús. O sea, creo que estas imágenes, estas escrituras nos ayudan a entender lo grande de lo que hizo Jesús para humillarse, para venir hasta donde estamos nosotros, vivir entre nosotros y dar su vida por nosotros en la cruz. Volvamos por favor a Efesios 2, para ver un versículo que nos saltamos, pero que es muy importante dentro de Efesios 2. Entonces, en Efesios 2:5, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y este sentir, como lo define ahí, es la manera de pensar, pero también la manera de sentir. O sea, son las dos cosas en una sola palabra. La Escritura nos está animando a que pensemos y sintamos como Jesús. No solamente que vivamos a nuestra manera, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, sino a la manera de Él. Entonces, definitivamente, no vamos a poder humillarnos tanto como Él se humilló, no vamos a poder vivir la misericordia al nivel que Él la vivió, pero sí podemos buscar tener la misma manera de pensar, o sea, esforzarnos por eso, y creo que la Escritura es así, es como, anímense a pensar y a sentir como Jesús, y pensar y sentir como Él en la justicia, por ejemplo. Él nos decía y nos explicaba también en Mateo que no hagamos nuestras obras de justicia para ser vistos por los hombres. Entonces ahí ya tengo, bueno, las Escrituras me muestran esa manera de pensar de Jesús. Voy a pensar en cuanto a la justicia como Él piensa, no para ser visto por los hombres. En cuanto a la misericordia, que nos duela lo que al otro le duele, que eso también nos motive a llevar el mensaje, porque en realidad lo que vemos de lo que significa que una persona no siga a Dios, y lo hemos venido hablando también, es muy duro, es muy difícil, es muy desesperanzador, y más en situaciones como la que estamos viviendo, uno no tener una esperanza más allá de este mundo. Si mi esperanza estaba en la universidad, si mi esperanza estaba en mi desarrollo profesional, es muy duro. Entonces tener esa misericordia y ese dolor, como esa persona puede estar sufriendo mucho y necesita un mensaje que yo se lo puedo llevar. Entonces tratar de pensar como pensaba Jesús, y Jesús veía a las multitudes y decía, están como ovejas sin pastor, voy a darles dirección. Entonces poder hacer lo mismo, como uno llevar a las personas, no, llevemos a las personas a Jesús para que esas personas tengan un pastor, porque lamentablemente si no tienen a Jesús van a estar perdidas por el campo, perdidas en la ciudad, perdidas en todo lado. Y humillarse, Jesús definitivamente, hoy lo estamos viendo, Jesús es un ejemplo de humillación. Entonces buscar sentir y buscar pensar de esa manera, pensar en humillarme, en colocarme por debajo del otro, en tomar forma de siervo, forma de esclavo con los otros. Les decía a unos amigos que me gusta cuando puedo recordar en la Escritura la posición que tengo, porque ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Cuando yo tomo otra postura en el servicio a los jóvenes, cuando tomo otra postura aquí con mi esposa en el hogar, pues ya no soy ese esclavo de la persona, sino que estoy buscando, bueno, y que mi esposa me atienda, bueno, y que los jóvenes obedezcan lo que yo les digo.
Me hacen una corrección y gracias por hacerme la corrección, Luis Miguel. No es Efesios, sino es Filipenses 2. Perdónenme que me confundí ahí con la escritura. Es Filipenses 2, creo que algunos ya lo habrán notado. Lo que estamos leyendo desde el 5 hasta el 8 es Filipenses 2. Les corrijo ahí. Vale, entonces esa es la primera parte. Jesús como ejemplo de humillarse, como ejemplo nuestro. Y esta escritura nos anima a algo, que es tener el mismo sentir y la manera de pensar de Cristo. Entonces, esa sería nuestra segunda parte. Y veo que Jesús quiso hacer eso en sus discípulos. Entonces, ellos lo iban siguiendo y Jesús quería que ellos tuvieran el mismo sentir y la manera de pensar de él. Entonces, ¿qué hace? Va a utilizar situaciones que aquí ya vamos a entrar a estudiar el capítulo 19 de Mateo, si pueden ir viendo hacia allá. En el capítulo 19 de Mateo, él va a utilizar las situaciones que ocurren ahí en general, pero vamos a retomar dos situaciones que él vivió, que ellos vivieron y que Jesús utiliza para que sus discípulos piensen y sientan de la misma manera que él. Entonces, comencemos ahí en Mateo 19, del 13 al 15. Dice en Reina Valera, Mateo 19, del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: deja a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Jesús ya les había enseñado algo y les había dicho: quien recibe a un niño como estos, lo había utilizado de ejemplo, me recibe a mí. Y yo veo que los discípulos lamentablemente no habían entendido. O sea, no habían entendido, no es que el que recibe a los niños lo recibe a él. Ya vamos a ver más claramente a qué se refería Jesús con esto de recibir a los niños y recibirlo a él. Pero veo que no habían entendido porque llegan otra vez unos niños y ellos como, no, aquí no los traigan, sáquenlos de aquí. Y quiero aclarar algo, me gustaría aclarar algo en ese punto. Cuando Jesús habla de volverse como niños, que es algo que vimos más atrás en Mateo, no se refiere a que todo lo que hagan los niños está bien. No significa eso y no veo eso en la Escritura. De hecho, en 1 Corintios 14:20 dice que piensen como adultos, que tengamos una manera de pensar, que seamos adultos en la manera de pensar, que seamos niños en cuanto a la malicia, nos dice esa escritura. Entonces sí, no creo que todo lo que haga un niño esté bien, pero sí veo que Jesús quiere cambiar esa manera de pensar de sus discípulos. ¿Cómo pensaban ellos y cómo veían ellos a los niños? Los niños eran como los del último lugar en ese momento, en ese tiempo. Creo que ahorita es más difícil entenderlo porque los niños han tomado una posición diferente en este momento, pero en ese tiempo los niños estaban al final, eran el último lugar. Y recordemos que los discípulos le hacen una pregunta a Jesús diciéndole, Jesús, bueno, ¿y quién es el más grande en el reino de los cielos? Como quién está de primero. Y veo que aquí Jesús utiliza esta situación de los niños y la ha utilizado en los capítulos anteriores para decirles a ellos, miren este niño está en el último lugar, la idea es que ustedes tomen ese último lugar. Está desbaratando una manera de pensar muy de la época, muy judía y yo creo que muy humana, y es que eran como jerarquías, como bueno, entonces ¿yo dónde estoy? Entonces aquí está el que está más abajo, yo puedo estar en el medio, o puedo estar más arriba, o puedo ser el más importante, puedo ser el que esté más arriba de todos. Y él les está desbaratando esa manera de pensar, diciéndoles, ustedes necesitan pensar como el último, necesitan ser el que está más atrás y no el primero, no el que está más arriba, sino el que está más abajo. Entonces cambien su manera de pensar y vuélvanse como el último. Y yo veo que Jesús se hizo ese último. O sea, eso vemos en la escritura, él siendo Dios, forma de Dios, toma forma de siervo, se hace el último. Entonces le está diciendo a sus discípulos, ustedes deben hacer lo que yo hice, deben colocarse en el último lugar. Es lo que quiero de ustedes, quiero que tengan la misma manera de pensar mía, el mismo sentir, ¿no? Háganse en el último lugar y por eso utiliza la imagen del niño, por eso utiliza la imagen de alguien que está en el último lugar. Continuemos ahí en Mateo 19, versículos 16 al 22. Dice también, esta es versión Reina Valera, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y algo que también quiero aclarar de esta escritura, y el versículo 17 en particular, pues lo hago porque lo han preguntado y a veces hay discusión acerca de ese punto. En el versículo 17 le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y algunos han malinterpretado esta escritura diciendo, no, Jesús está diciendo que Él no es bueno. Y definitivamente no está haciendo eso. Yo veo que Él está cuestionando la manera de pensar, porque quiere también cambiar la manera de pensar de este hombre que se acerca a Él. Y Él está pensando en ser bueno. Por varias cosas que dice ahí se nota que Él está pensando en ser bueno. No, si yo hago las cosas bien, voy a ser bueno, y si soy bueno, entonces tengo la vida eterna. Pero Jesús de una vez lo cuestiona y el primer punto que veo que apunta ahí Jesús es, espera, tú te estás acercando a mí pensando que eres bueno, no hay ninguno bueno, solo Dios. Claro, yo creo que nada más eso al hombre ya lo detuvo y como, pero yo venía aquí a que me dijeran que sí, que yo soy bueno, que voy a heredar la vida eterna, que más que heredar la vida eterna él hablaba de tener, que voy a tener vida eterna, ¿cómo así que no hay ninguno bueno sino Dios? Está cambiando la manera de pensar, está cambiando la manera de ver las cosas de este hombre. Veo que hay varias ideas equivocadas en él, no solamente esa. Una de ellas, que siendo bueno, se tiene vida eterna. Y esa idea puede estar hoy en día entre nosotros. No, yo lo que necesito es ser bueno y me voy a esforzar por ser bueno y si es necesario, tapo mi maldad para que no la vean y ser bueno porque lo que necesito es hacer eso. Veo que esa es una de las ideas equivocadas. Haciendo cosas buenas, entonces, bueno, no, haciendo cosas buenas se tiene vida eterna. Entonces, es otra idea equivocada con la que veo que llega este hombre y que creo que es necesario cambiar y que es necesario transformar y que Jesús aquí está buscando transformar. Una que me llamó mucho la atención es que él dice en el versículo, a ver, déjenme ver. Ok, ahí comenzando en el versículo 16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y aparece acá un punto interesante y es que se puede poseer la vida eterna, como si yo la pudiera agarrar, la pudiera coger y como si pudiera dar algo a cambio de la vida eterna, como si pudiera ser como una transacción. Si yo pudiera llegar y decir, bueno, no, mira, aquí tengo mis buenas obras y ahora dame la vida eterna. Es como si se estuviera acercando de esa manera a Jesús, como si eso se pudiera poseer. Y veo que esa idea puede estar aún entre los hermanos, y de hecho hablando con algunos de mis hermanos me he dado cuenta de eso, que hay una culpa por no ganarse lo que recibieron, como que tal vez en el bautismo fue más claro para ellos. No, pues en el bautismo yo me bauticé y recibí mi esperanza de vida eterna, pero no hice nada. Pero ya en el caminar, como discípulos, sí veo que algunos de mis hermanos piensan como, no, ahora hay que hacer algo, hay que como hacer una transacción, yo necesito buenas obras para que esa vida eterna que Dios me dio ya no me abandone, o para ganarme eso que me dieron. Y veo que es una idea equivocada y que Jesús quiere cambiar esa manera de pensar, como, no, la vida eterna no es algo que sea una posesión y que puedas tener y que puedas dar algo a cambio de ello, porque no tenemos nada que pueda pagar la vida eterna. Entonces veo que todas estas ideas Jesús quiere cambiarlas. En el versículo 22 dice algo que también me llama la atención y dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Claro, le dio tristeza, o sea, él venía con muchas ideas, no, ya nosotros estamos haciendo las cosas bien, yo estoy siendo bueno, yo puedo poseer la vida eterna,
y escucha esto de Jesús y uy, oh, le da tristeza, le duele como no haber podido tener eso que él quería tener y como que pensaba tal vez, y ya es metiéndonos un poco en su mente, pero tal vez pensaba que él podía hacer méritos, para tener la vida eterna. Y se va triste. A mí me anima dentro de esta parte que él se fue triste, que creo que si logró entender lo que Jesús le está explicando y si no lo entendió, tal vez en este punto no lo entiende aún, pero si logró entenderlo más adelante, debió haber sido de mucha alegría para este joven, de muchísima alegría. Y pienso, ahorita en particular estoy pensando en dos jóvenes con los que hemos estado estudiando la Biblia. Uno de ellos ya se bautizó este año y hemos seguido estudiando la Biblia. Es muy chévere porque cuando vemos las escrituras y logran entender algo, uy, es una alegría tan grande para ellos dos. Particularmente ahorita lo recuerdo a ellos, pero seguro que si hago memoria voy a encontrar muchos ejemplos más. Ellos vemos alguna escritura y puede ser algo muy sencillo, que tal vez algunos de los que hemos estudiado las escrituras digamos, bueno, pero eso es realmente sencillo. No, cuando lo entienden se ve esa alegría en ellos, ese descanso, esa paz, como wow, qué bonito haber entendido esto. Y digo que eso pasa cuando Jesús se mete en nuestras vidas y nos explica las cosas y cuando uno logra entender es como, ay, sí, qué alegría. Hace rato quería escuchar esto, hace rato quería entender esta escritura, hace rato quería ver las cosas como las ve Jesús. Veo que aunque se fue triste este hombre, si logró entender en algún momento lo que le estaba explicando Jesús y lo que le va a explicar a sus discípulos, uy, debe haber sido una alegría muy grande para él, muy, muy grande. Hay algo que veo en los jóvenes y charlando con ellos y conversando con ellos, conversando con ustedes, porque sé que nos están viendo jóvenes, conversando con ustedes, algo de lo que me he dado cuenta es que hay una generación que estamos viviendo ahorita que quiere hacer las cosas bien. Y eso me parece muy chévere, muy, muy chévere. O sea, ver que se interesan por las necesidades de otros, por las necesidades del medio ambiente, por los animales, como que los veo muy metidos en, no, queremos hacer las cosas bien, queremos dejar huella, queremos hacer un impacto en este mundo. Eso me parece muy bonito. Pero veo algo parecido en algunos, yo sé que algunos ya tomaron la decisión, pero algunos de los que he visto y con los que he hablado, veo que al igual que este hombre les falta algo. Es como si Jesús en esta escritura les estuviera diciendo, tú quieres ser perfecto, o sea, no solo bueno, quieres ser perfecto, te falta Jesús, te hace falta Jesús definitivamente. Y lo veo claramente y les digo con un corazón muy sincero a los jóvenes, no se trata solo de hacer cosas bien, se trata de tener a Jesús en la vida, eso hace una diferencia grandísima. Y veo que eso fue lo que hizo Jesús con este hombre, le dice, no, sígueme, le dice, sígueme. Eso me parece algo para resaltar en Jesús, que Jesús quiere meterse en nuestras vidas, que Jesús no solamente quiere que cambiemos el hacer, que ese se irá cambiando porque si cambia nuestra manera de pensar, si nos dejamos transformar por el hacer va a cambiar, pero no es solo acercarse haciendo cosas buenas, sino ser transformados desde adentro, desde lo más profundo, desde el sentir, el pensar, que todo esto cambie y que podamos, como dice ahí la escritura, ser perfectos delante de Dios, que eso solamente lo puede hacer Él, eso no hay algo que uno pueda hacer para llegar a ser perfecto. Entonces hago ese llamado a los jóvenes como, ¿quieres ser perfecto? Métete con Jesús, deja que Jesús entre en tu vida y ahí serás perfecto, ya no serán solamente acciones que dejan huellas, sino va a ser una vida completa entregada a Dios. Vale, espero que vayamos conectados con la escritura. Continuemos ahí con los versículos que siguen. Mateo 19, del 23 al 26. En esta ocasión voy a utilizar Nueva Versión Internacional. Dice ahí en el versículo 23, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Y han salido muchas interpretaciones de esta escritura,
Pero conectando lo que dice todo este capítulo, yo creo que Jesús iba a enseñar algo particular acá, que va más allá de varias interpretaciones que he escuchado. Quisiera también traer un ejemplo para ver si podemos entender mejor lo que Jesús trataba de explicarles aquí. Y él coloca un ejemplo de una aguja y un camello. Como les digo, hay muchas interpretaciones acerca de lo que puede ser la aguja, de lo que puede ser el camello. Pero yo creo en particular que podemos hacer el ejemplo literal, como, no, pues es una aguja y es un camello. Entonces yo tengo acá una aguja, espero que la vean. Esta es mi aguja. Como ven, el ojo de la aguja es mínimo, y los que tienen agujas en sus casas saben, los que cosen, saben que es mínimo ese hueco. Y tengo mi camello. Bueno, no es exactamente un camello, pero es de la familia de los camelios. Es una alpaca. Esta es de mi esposa, la trajo de Perú en alguna ocasión y la tenemos en la casa. Es bien bonita como la ven. Y Jesús dice que es más fácil que pase un camello, pues no es de este tamaño, pero la aguja también es un poco más pequeña de la que tendrían en esa época, que pase por acá. Entonces voy a tratar de intentar que pase. No sé cómo voy a hacer para intentar que pase. No lo logro. No logro ni siquiera pasar un pelo. Es muy pequeño el hoyo, es muy pequeñito. No lo logro. No lo logro. Y yo veo que aquí Jesús, pues dejando a un lado el ejemplo, lo que está tratando de explicarles a sus discípulos es que es imposible. O sea, no se puede. Tendría que pulverizar la alpaca para tratar de hacerlo algo muy fino y meterla por ahí. Es imposible. Veo que Jesús les está colocando un ejemplo de algo que es imposible. O sea, no se puede pasar un camello por el ojo de una aguja. Y lo que veo que los discípulos empiezan a entender, porque dicen, en el versículo 25 dice, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Algunos dicen como no, es que esta escritura está hablando de los ricos, entonces no tiene sentido que Jesús diga que los ricos no pueden salvarse. Pero los discípulos que ya lo habían dejado todo, que ya no se consideraban ricos, ellos piensan como, uy, ¿quién puede salvarse entonces? Ellos no lo toman como que Jesús está hablando de esto solo de los ricos. Ellos lo toman como que Jesús está hablando de esto de todos. Y ellos mismos piensan como, ¿quién puede salvarse entonces? Y la respuesta de Jesús es muy clara. Para los hombres es imposible. O sea, así como yo intenté, no pude. Si yo hago esfuerzos, si quiero ser bueno, si tengo buenas obras, si me presento ante Dios y le digo, no, mira, es que aquí traigo todas mis buenas obras, listo, ya tengo la vida eterna, tengo mi salvación. No es posible, no es posible. Nada de lo que yo haga, así entregue mi cuerpo a las llamas, no es posible la salvación para los hombres. Pero nos dice algo muy animante, nos dice, más para Dios todo es posible. Entonces, creo que ahí también está utilizando la situación que se dio para darles a entender a ellos, no, esto no va a ser posible para ustedes, pero para Dios sí es posible. La salvación sí es posible por medio de Dios. La salvación es posible por medio de Jesús. Entonces ya no son las buenas obras, ya yo no me presento con buenas obras, ni intento ganarme la salvación, sino más bien me rindo ante Dios, me humillo. Ah, no, es que tú eres el que puede salvar, y lo reconozco. Creo que eso es un cambio grandísimo. El tercer punto que quiero que toquemos es acerca de lo que venía buscando el hombre. Bueno, aunque él hablaba de tener la vida eterna, pero lo responde un poco distinto Jesús. Jesús habla de heredar la vida eterna, y lo vamos a ver en los versículos con los que termina el capítulo. Esto de heredar la vida eterna, de entrar al reino, es un tema que cada vez toma más fuerza en Mateo. El reino de los cielos se inicia con él, se habla de él, y va tomando cada vez más fuerza, y Jesús va explicando acerca del reino de los cielos. Vimos en Mateo 13 cómo utiliza varias parábolas para hablarles del reino de los cielos, y veo que sigue hablando del tema del reino de los cielos, y aquí lo expresa de una manera muy interesante, que es como heredar la vida eterna en esos últimos versículos. Y particularmente pienso ahora en que tenemos un contexto de profundo dolor. Hablando con mis hermanos, hablando con conocidos, hablando con familiares, y en mi vida misma he visto que esta pandemia ha sacado mucho dolor, hablando
las diferentes personas, nuestros hermanos que han perdido seres queridos. Oh, es bien fuerte lo que se ve en las noticias, es muy desesperanzador lo que se escucha, muy desesperanzador. Y yo creo que necesitamos hablar del reino de Dios, del reino de los cielos, en todo momento, pero en situaciones así en particular, como que le da a la gente una esperanza. Y para mí es importante tenerlo siempre presente porque en situaciones como la que estamos viviendo, algo que sale de mí es mucha ansiedad, como qué va a pasar, qué será mañana, qué pasará con la economía, será que si me quedo sin trabajo. He hablado con hermanos también que se quedaron sin trabajo y es difícil. Para mí pensarme sin trabajo, por ejemplo, pensarme sin un ingreso, es difícil pensarme así. Y veo, no, necesito una esperanza. O sea, por un lado necesito confiar en que Dios está en control de todo esto, pero también saber que por aquí voy a pasar por momentos duros estando en este mundo, pero que hay una esperanza más allá de esto. Entonces, justamente vamos a hablar de esa esperanza y cómo termina el capítulo. Mateo 19, el 27 al 30. En Reina Valera dice lo siguiente: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán primeros. La pregunta de Pedro: ¿qué ganamos con seguirte? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos por dejarlo todo? Y el versículo 28 en particular yo veo que es para los apóstoles, porque les dice que ellos se sentarán en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Pero en el 29 dice: y todo el que por mi causa, como cualquiera que haya hecho esto, que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más. Y esa veo que es una esperanza para todos nosotros, como, y el que haya dejado todo esto recibirá mucho más, recibirá algo más valioso, recibirá el reino, recibirá una esperanza, recibirá un camino, recibirá una guía, recibimos varias cosas. Y yo veo el bautismo, hablando aquí, metiendo el tema del bautismo, porque tiene que ver con lo que estamos hablando y tiene que ver con heredar la vida eterna. Yo veo que el bautismo es una renuncia. Definitivamente tú en el bautismo renuncias a una vida pasada, renuncias muchas veces a sueños, renuncias a tal vez tener aceptación entre los amigos, entre los familiares, como que te veían como un ejemplo a seguir y después de que te bautices te vean raro, te vean como, ¿tú qué decisión tomaste? ¿En serio? ¿Te bautizaste? ¿Y eso para qué? Entonces veo que el bautismo es una renuncia, es como dejar muchas cosas atrás, dejar una vida completa atrás y decir, no, yo quiero concentrarme en agradar a Dios, quiero concentrarme en la esperanza de vida eterna. Entonces, nosotros en particular con mi esposa y con varios amigos animamos a las personas a hacer esa renuncia, a dejar todo atrás y entregarse a Dios, comprometerse con Jesús, hacerse uno con Él. Es muy chévere cómo lo responde, porque recordemos que el hombre que vino a preguntarle a Jesús le pregunta, bueno, ¿y cómo puedo tener la vida eterna? ¿Cómo puedo poseerla? Y aquí le habla de heredar la vida eterna. Es muy chévere, porque es como hacer parte de una familia, ser parte de algo, como entrar ahí, no es algo que puedo poseer, sino, no, es que me tomaron, me cogieron y me metieron a una familia. O sea, y es la familia de Dios, no es algo pequeño, es como Dios me tomó un día a mí, me cogió de donde estaba, me limpió y me metió a su familia. Ya soy parte de su familia y la herencia que tengo es la vida eterna. Es muy chévere aquí lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos para animarlos. Les está cambiando también esa manera de pensar, que ellos también venían con una idea tal vez no igual que el hombre que preguntó, pero parecida, como, bueno, y el lugar, y entonces, ¿qué lugar es el que vamos a ocupar? O ¿cómo hacemos para ocupar el lugar del más grande? No, el último lugar más bien, el último lugar, pero ustedes van a recibir algo, es una herencia, es algo maravilloso.
Y aquí para los que ya seguimos a Jesús, los animo a ver a ese más grande, al más grande en el reino de los cielos. A poner la mirada en Él como nos animaban desde la bienvenida, poner la mirada en Jesús, verlo allá en su trono glorioso, imaginarse, todas estas imágenes que están en las Escrituras, pero tratar de imaginarlo, tratar de tenerlo en la mente. En la transfiguración, brillando como nadie puede brillar, verlo a Él, mirarlo a Él, inclinarse ante Él y adorarlo. O sea, si ya seguimos a Jesús, uy, no, inclinémonos y adorémoslo, en señal de humildad, humillarnos ante Él. Algo muy animante, saber que no tengo que hacer algo para tener la vida eterna, saber que ya soy parte de una herencia, que lo que necesito es permanecer en el amor. Ya hablábamos de este tema, no, necesito es permanecer en el amor de Dios, permanecer en el amor de Jesús, pero no tengo que hacer algo cada día para ganármelo, no es necesario, no, entre más ore, ya ahí sí me lo voy a ganar, entre más personas se conviertan porque estudiamos la Biblia, me lo voy a ganar. No, no, es como eres parte de esta familia, ya eres parte, no necesitas hacer algo para entrar, no, ya eres parte de esta familia. Y seguir, pues ahí, permanecer ahí. Si aún no eres seguidor de Jesús, una buena noticia es que no necesitas ser bueno. Hay como dos ideas respecto a seguir a Jesús. O se necesita ser muy malo y darse cuenta que uno es muy malo, o ya se necesita ser bueno, como, uy, no, es que ya lo tengo casi todo, entonces voy a la graduación, al bautismo. No, no es así, no necesitas ser bueno, o sea, puedes llegar aquí reconociendo tus maldades, reconociendo lo que eres y puedes llegar y seguir a Jesús. Eso me parece muy animante, como no tengo que ser el más malo, no tengo que ser el más bueno, todos tenemos pecado, todos necesitamos su perdón, todos necesitamos de Jesús para ser perfectos. Escucha a Jesús, los llamo, pues esto también sería para mis hermanos que ya siguen a Jesús, escucharlo a Él, seguir sus enseñanzas, seguir sus palabras y dejarnos transformar la mente por sus enseñanzas. A los que no siguen a Jesús, sí los animo a renunciar a varias cosas que haya que renunciar. Dios te mostrará qué más cosas hay que renunciar. Y el bautismo es una renuncia, es dejar muchas cosas atrás, es dejar nuestra vida pasada, es morir ahí en el agua y levantarnos como alguien nuevo. Y muy animante, recibirás como herencia la vida eterna, la recibirás. Este joven venía atrás de eso, venía como, sí, yo veo que eso es importante, tal vez no lo entendía bien, pero venía atrás de eso. No recibirás la vida eterna si eres perdonado de tus pecados, si te arrepientes, si te dejas transformar por Jesús, vas a recibir la vida eterna. Y la idea es seguirlo a Él, o sea, ir detrás de Él. Los que exponemos el mensaje no nos ponemos como ejemplo, al contrario. Yo soy un muy mal ejemplo para cualquiera, soy muy mal ejemplo. No, sigan a Jesús, síganlo a Él, es el ánimo a los jóvenes, a los niños, a los viejos, a los solteros, a los casados, sigan a Jesús. Bueno, mis hermanos, ya para concluir, y espero que hayamos sacado muchas enseñanzas de la Escritura, que es muy rica, que es muy valiosa. El ánimo de hoy es humillarnos ante el más grande en el reino de los cielos. No hay nadie más grande que Él. El más grande es Jesús. Que tengamos eso claro. Pero Él, siendo el más grande, su ejemplo fue humillarse, tomar forma de siervo. Ese fue el ejemplo de Él. Y quiere cambiar nuestra manera de pensar, quiere transformar nuestra manera de pensar, transformarnos desde adentro, quiere que pensemos y sintamos como Él. Él hizo eso, bueno, ¿de qué manera yo puedo hacerme el último en mi familia, en mi trabajo? ¿De qué manera puedo hacerme esclavo de los demás? Definitivamente, y esto es muy chévere y a mí me da mucha tranquilidad cuando le enseño a alguien de las Escrituras, Dios mismo, Jesús mismo van a tomar a las personas, van a tomarnos a cada uno de nosotros y a utilizar las situaciones que vivamos para que nos humillemos ante Él, para que tomemos la decisión de humillarnos. Vamos a pasar cosas duras y yo he pasado algunas, yo soy, y se los he comentado, soy frágil al sufrimiento, he pasado cosas duras y me he sentido muy humillado, pero eso me ha ayudado un montón a fijar la mirada en Jesús, no mirarme a mí mismo, no mirar mis capacidades, sino mirarlo a Él. ¿Habrá dolor? Sí, pues es una realidad. Habrá dolor y ya lo estamos pasando, ya lo han pasado varios de nuestros conocidos y amigos. Va a haber dolor, pero hay una esperanza. Heredar la vida eterna. Qué maravilloso es eso. Heredar la vida eterna, ser parte de esa familia, ser parte de los que verán a Dios cara a cara, ser parte de los que veremos a Jesús
en toda su gloria, con todo su esplendor. Eso me parece a mí una esperanza muy grande, o sea, vale mucho la pena, definitivamente. Y recordando eso, pues me gustaría que me acompañaran en una oración por justamente por eso que hizo Jesús, cómo se humilló y se fue a la cruz, para que nosotros ahora podamos tener la esperanza de salvación. Entonces acompáñenme en una oración, por favor, hermanos. Amado Dios y Señor, y amado Jesús, muchas gracias. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Gracias, Jesús, por haberte humillado. Gracias por haberte rebajado a estar en esta piel, en esta carne, en esta naturaleza. Gracias por haberte ido a la cruz, Señor, por haberte entregado tu cuerpo, entregado tu preciosa sangre, haberla entregado por nosotros en un madero. Es muy fuerte, Señor, que hayas hecho algo así por nosotros, pero es tan maravilloso y tan grande, es un ejemplo de humildad y yo quiero seguirlo, queremos varios de nosotros seguirlo y queremos que muchos más sigan ese ejemplo de humildad, el ejemplo de estar a lo último, el ejemplo de humillarnos ante ti, humillarnos ante los demás, aunque no sea fácil, pero ese es el camino que nos mostró Jesús. Reconocer que no podemos hacer nada para ser salvos, no hay nada que podamos hacer. Que podemos tomar decisiones, sí es cierto, pero el regalo no lo das tú, es por pura gracia que somos salvos. Por un regalo que tú decidiste darnos porque quisiste tener en cuenta nuestra fe como justicia, quisiste tener en cuenta nuestro arrepentimiento y no solo ese cambio que decidimos tener un día, sino decidiste seguirnos transformando desde adentro, cambiando nuestra manera de pensar y sentir. Yo te ruego por tener la manera de pensar y sentir tuya, Señor, y que mis hermanos podamos tenerla, que sigamos siendo transformados, que veamos cómo nos transformas, que nos quieres cambiar esa manera de pensar y vas a utilizar lo que sea necesario. Vas a utilizar situaciones que vengan para humillarnos, para que nos humillemos ante ti. Gracias por eso, gracias por el ejemplo, por todo. Gracias por esta preciosa sangre, gracias por este momento para recordarlo y en ese nombre de Jesús que te damos. Amén.